vamos a estar estudiando un poco respecto a este milagro que era muy fuera de lo común. Dice la palabra de Dios así, Marcos capítulo número 9, desde el verso número 14. Si pueden acompañarme, por favor. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Verso 19. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Verso 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en este día porque podemos compartir tu palabra y te damos las gracias porque estamos reunidos con mucha necesidad, Señor, de ser nutridos. Gracias te damos porque estamos como congregación, como iglesia, reunidos en tu nombre. Estamos buscando, Señor, cada día de nuestra vida honrarte a ti. Y hoy es un día especial, Señor, en el cual estamos esperando, Señor, que así como el agua, Señor, tu palabra pueda estar nutriendo, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y así podamos, Señor, actuar. Que estas manos y estos pies puedan ponerse en acción, Señor, para hacer tu voluntad. Clamo, Señor, por cada persona que está presente el día de hoy. Quiero pedir, Señor, en tu gran misericordia, que nos ayudes a ver en esta narración, Señor, el gran problema que había. Y clamamos una vez más, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros, porque necesitamos, Señor, que cada día tú puedas transformarnos, no solamente individualmente, sino también como familias y como iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como han podido escuchar, hermanos, este caso es un caso muy curioso. Sí, es un caso que no hemos visto en muchas ocasiones, donde hay un gran problema y resulta que los discípulos no pueden. Ellos fracasaron en este intento. Y cuando nosotros vemos un poco de lo que es el contexto, vemos que antes de este pasaje estaba Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Qué es ese monte? Resulta que Jesús llevó aparte a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte y se transfiguró en un monte y aparecieron Moisés y Elías. ¿Ok? Eso ya hemos estudiado en la anterior ocasión con el pastor Andrés.
Y ahora están regresando, están volviendo, y ahora que está Jesús con estos 3 discípulos, se encuentran un serio problema. Hay una multitud, y ve Jesús una vez más a sus 9 discípulos que quedaron disputando y discutiendo con los escribas. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, resulta que al parecer este hombre trajo a su hijo y que los discípulos no pudieron quitarle el demonio o el espíritu inmundo. Y ahora los escribas muy posiblemente se estaban burlando, muy posiblemente estaban ahí haciendo críticas. Y bueno, pues justo en ese momento llega Jesús. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, Jesús llega a poner las cosas en orden. Así que el gran punto es cuando Jesús empieza a explicar que el gran problema era la ausencia de fe. Si nosotros vamos a un pasaje paralelo para poder estudiar qué pasó en Mateo 17, si pueden acompañarme, Mateo 17, dice la palabra de Dios en Mateo 17, verso 20, Jesús dijo, o les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese es el pasaje paralelo. Ahora, pensando en esto, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de cómo ministraba Jesús. En sí, lo que quisiera que veamos, hermanos, es esta manera de ministrar de Jesús es diferente a la que regularmente vemos. Aparte de nutrirnos espiritualmente con la palabra de Dios los días domingos y leer la Biblia, la manera de ministrar de Cristo, ¿cómo era? ¿No? ¿Cómo es que este Mesías apareció, se encarnó, está ministrando y cómo es que Él trabajaba entre nosotros? Y esto es algo muy importante porque nosotros tenemos que salir ahora y ser imágenes de Dios, imágenes vivas de Cristo. Y es importante por eso. No es nada extraño hablar acerca de este tipo de eventos de espíritus inmundos y lo que hacía Jesús. En sí, podría decirte con mucho amor, el primer año que estuve como pastor, recibí una llamada de un amigo que me dijo, Ángel, ven, ayúdame, por favor, un amigo de colegio. ¿Y cuál era el punto? El punto era de que cuando llegué a su casa, y disculpa mi incredulidad, yo pensé que mi amigo de colegio me estaba llamando para pedirme prestado. Solamente que él no sabía que yo no tenía dinero. Y cuando fui a su casa, resulta que me dijo, tengo un problema, mi madre, yo creo que está poseída por un demonio. Así que no, hermano, hoy estás en una iglesia bautista, reformada, confesional, y el pastor te está hablando acerca de este tema. ¿Qué hice? Me puse a orar y me puse a predicar el evangelio a cada uno de sus hijos. A cada uno de sus hijos empecé a predicarles el evangelio y a orar por su madre. No sé si al final el caso fue verídico, o tal vez era una actuación de la señora, pero me puse a orar por ella y a predicar a sus hijos. Sus hijos estaban muy preocupados. Y cuando hablamos de ese tema, la gran pregunta es, pastor, ¿hay algún manual bíblico cómo hacer cuando vemos este caso de alguna posesión demoníaca? Pero quiero que veas el texto, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Cuando sus discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos sacar? Habla de fe. Y luego también habla que este género no sale sino con oración y ayuno. Recuerdo que cuando le conté esto a algunos amigos de ministerio, uno de ellos me dijo, era que le llames al pastor tal. Él es capísimo para esas cosas. ¿Sabes qué? La Biblia dice que no es llamar a nadie, es fe, oración y ayuno. No solamente el pastor puede hacer eso. Esto es algo que todos nosotros podemos hacer. Esto no es algo para alguien especial. Oración y fe. Fe como un grano de mostaza. Así que no se trata de que tú seas especial o te creas que tienes algún don en particular. Querido hermano, ¿cómo ministraba Cristo en medio de todo esto? Hay varias lecciones, pero en sí, en este ministerio me voy a enfocar en 2 puntos muy importantes. Vamos a hablar de la autoridad del Mesías y de la empatía del Mesías. Queridos hermanos, leamos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Verso 25, vamos a enfocarnos un poco en su autoridad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amado hermano, llega el Mesías. ¿Y te has dado cuenta cómo llega con toda autoridad? Amado hermano, un día quiero que vengas a mi casa y quiero que veas la autoridad con la que le hablo a mi mascota. No, y él sabe lo que es no, o ella, esa mascotita. Pero Jesús reprendía al viento, al mar, a la creación. Calla, enmudece, y eso sucedía. Hermanos, ni Moisés hacía eso. Jesús tenía toda autoridad y ahora está clamando con toda autoridad. Déjame decirte, hermano, este era un caso muy severo. Por eso también los escribas estaban sorprendidos y disputaban y tal vez se burlaban de los discípulos. Porque en sí, en ese tiempo, el tema del exorcismo era algo muy complejo. Pero ahora tienes un caso aún más complejo. Es un muchacho que, según las evidencias que tenemos acá, tenía una epilepsia causada por un espíritu inmundo, que también agravó la situación y era sordo y era mudo. Ahora, tal vez tú y yo no estamos familiarizados con esto, pero para la cultura judía, este era un caso imposible. Porque para que puedas realizar un exorcismo en esa cultura judía, por lo menos el demonio o esa persona tenía que escucharte. Pero si es sordo, ¿cómo le puedes exorcizar? No te escucha. La gran diferencia es que ahora el que está hablando es Dios. Y Él habla y el alma escucha, aunque no funcione en tus oídos. Y esta es la autoridad que tiene el Mesías. De tal manera que podemos escuchar cómo Jesús dice: espíritu mudo y sordo. Le está hablando a un sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, hermano, esa palabra clamando, tal vez nosotros nos cuesta imaginar. Tal vez esto lo vemos como una simple lectura, pero quisiera que tú te pongas en el lugar de este padre. Y más adelante vamos a hablar de la empatía, pero aquí cuando dice clamando, en sí la palabra griega hace el énfasis de una voz chillona, como si fuera de un cuervo gritando. Y ahí está el muchacho. Quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Hermano, el padre, durante muchos años, su papá de este niño no podía hacer nada. Lo llevó a los escribas, a los fariseos, a los curanderos, muy posiblemente a esos fariseos ambulantes que exorcizaban y no pudieron hacer nada. Y ahora les lleva a los discípulos, a los 9 que habían quedado, y tampoco podían hacer nada. Y ahora viene Jesús y con toda autoridad realiza, obviamente, esta liberación. Y es solamente la autoridad y el poder divino que pueden realizar esto. Esta autoridad, hermano, la vemos desde el Antiguo Testamento. Es una conexión divina que vemos. Estaba leyendo en esta semana y compartiendo con los niños también un poco de devocionales. ¿Recuerdas tú cuando estaba Moisés en Egipto? Dios lo llamó, ¿verdad? Ve, vas a liberar a mi pueblo. Y acompáñame, quiero que veas la autoridad con la que habla Dios. Solamente Dios puede decir estas palabras. Vámonos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo número 6. Dice la palabra de Dios así: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Amado hermano, espero que estés viendo muy bien eso. Dice con mano fuerte. No sé si tú usaste esta expresión tal vez en tu casa de una manera más coloquial, más hogareña, ¿no? A ese niño le falta mano a mano dura, ¿verdad? En Éxodo, estamos hablando miles de años atrás, Dios le está diciendo a Moisés: mira, yo voy a hacer que Faraón les deje ir con mano fuerte. No nos cuesta, hermano, pero déjame decirte, está hablando
del hombre, de uno de los hombres más poderosos en el planeta en ese tiempo, que muchas personas y naciones y reinos temen por su ejército, y Dios está hablando de él como si fuera un niño malcriado, ¿no? Y yo te voy a mostrar cómo Faraón los va a dejar ir con mano fuerte. Y la autoridad de Dios es tal que le manda que vaya Moisés delante de Faraón y le diga: deja ir a mi pueblo, mi primogénito, porque si no yo mataré a tu primogénito. Queridos hermanos, Dios no está negociando con Faraón. Dios no ha ido como de igual a igual. Dios va con toda soberanía, autoridad y potestad a decir: deja ir a mi pueblo. Quiero que veas brevemente ese paralelo, ¿no? Una liberación. ¿Y qué ves ahora en el Evangelio según San Marcos capítulo 9? Jesús hablando con toda autoridad. No está negociando con el espíritu inmundo, simplemente está realizando una liberación. Está liberando de ese yugo que tenía ese pobre muchacho. Y es algo muy especial, porque si vamos nuevamente a Marcos, la obra que está realizando Cristo trasciende, va más allá. Cuando estás escuchando el clamor de estas personas, dice así la palabra de Dios, verso 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de... ¿Dice ten misericordia de mi hijo? No, ¿verdad? ¿De qué dice? De nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es un problema más grande que tiene obviamente implicaciones. Hermanos, Jesús va con toda autoridad. Tiene toda autoridad. Habla un espíritu inmundo y más vale que debe salir. Y luego toma al niño que parecía muerto y lo levanta. Él tiene toda autoridad. Y Jesús, el Mesías, llegó con toda autoridad, murió en una cruz y después de resucitar, ¿qué dijo? Cuando nosotros leemos la Gran Comisión, toda autoridad me es dada en el cielo y en la... ¿Cuál es la diferencia? Jesús siempre reinaba, Dios siempre reinaba, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero como ese Mesías encarnado, iba a comenzar ese reino desde que Él pisó esta tierra, y se iba a estar ese reino obviamente progresando en su manifestación, hasta que en la cruz, la muerte, la resurrección, Él recibió toda potestad. Y actualmente Cristo reina. Amén. Él es el Rey, Él es soberano. Y nosotros cantamos y nos regocijamos en eso, en este tiempo que en el mundo se celebra la Navidad. Sabemos que Jesús no nació un 24 y un 25, es una conmemoración. Y el mundo anda cantando, pero Él es el Rey y el mundo anda cantando y viviendo contra lo que el Rey dice. Así que hermanos, hoy mi trabajo con mucho amor es decirte, hermano, ¿realmente tú crees en Jesús como Rey? ¿Tú te doblegas amorosamente ante su autoridad? Y déjame apelar una vez más. Un demonio aquí se somete a Cristo. ¿Un demonio? ¿Un espíritu inmundo y sucio? Se somete. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra sumisión? ¿Andamos en una sumisión realmente en integridad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias? ¿Estamos haciendo realmente lo que Él quiere? Porque voy a apelar una vez más al libro de Éxodo, porque en Éxodo Moisés estuvo haciendo milagros, maravillas delante de Faraón, y Faraón decía, está bien, salgan a adorar a Dios, hasta que se quitaba la plaga y luego Él decía, no, ya no. Había una profesión durante 1, 2, 3, 4, 5, hasta la última. Una profesión de, ok, ahora sí, vayan. Pero luego era una profesión para evitarse el sufrimiento y el castigo. No era una profesión genuina. Era una profesión de arrepentimiento, pero no era una posesión genuina de fe y arrepentimiento. Y es por eso que el llamado que tengo hoy en este primer punto, hablando de esta autoridad del Mesías, es, amén, creemos en esta autoridad. Y yo sé que tú estudias, yo sé que tal vez tú has leído y me dices, pastor, claro que Él es soberano.
Yo creo en el decreto de Dios, cómo Él ha decretado todas las cosas desde el principio hasta el fin. Y también sé la diferencia entre el decreto y la predestinación, que la predestinación está más enfocada a ese decreto de la elección. Amén. Y tal vez tú me dices, pastor, y he estudiado algo más. ¿Por qué Dios sabe el futuro? Obviamente Dios lo sabe, pero ¿cómo lo sabe? Y amén. Podemos conversar bastante de teología. Pero ¿qué pasa si sabes todas esas cosas y no estás viviendo en obediencia? ¿Te das cuenta cómo fácilmente podríamos ser excelentes profesantes, faraones teólogos viviendo en rebeldía? ¿A qué me refiero? Y hablemos de algunos puntos breves. Nosotros estamos llamados, y ese es mi trabajo, por si acaso yo no soy policía de los miembros de la iglesia o de los hermanos, no ando detrás de ustedes. Si digo algo que tal vez corresponde, es pura casualidad. Primero, estamos llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos. ¿Amén? Pues hacer eso, hermanos. ¿Cómo te fue en tu evangelismo esta semana, o la semana pasada, o la semana pasada? ¿Cómo está en el discipulado? Si te has dado cuenta, en algún momento vas a ver, si no haces esas cosas de evangelismo y discipulado, ¿por qué no hay gozo en mi corazón? ¿Por qué no estoy con ese gozo en la vida cristiana? Y muy probablemente es porque no estás cumpliendo tu propósito aquí en la tierra. Tu propósito. ¿Por qué el Señor no te ha llevado hasta ahora? Yo no quiero que te lleve el día de mañana. Yo quisiera que te quedes más tiempo. ¿Pero para qué? ¿Por qué es que tú y yo estamos todavía aquí, en el momento que hemos profesado y somos salvos genuinamente? ¿Por qué no nos lleva? Porque Dios nos deja aquí como embajadores. Estás cumpliendo esa función de embajador y Dios nos ha dado dones, nos ha capacitado para que podamos realizar este ejercicio: evangelismo, discipulado y ministerio en la iglesia. Amado hermano, el no cumplir su palabra es andar en rebeldía. Y por eso te digo, el día de hoy, ¿cómo es que Jesús está ministrando? Con toda autoridad. Dios es soberano. Amén, pastor, Dios es soberano. Amén. ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás realmente cumpliendo su voluntad? ¿Eres íntegro en todo lo que haces, incluyendo tus negocios? Esa terminología de con mano fuerte que se usa y esa autoridad que ves en Jesús es algo que se ve en toda la Biblia. Estaba viendo cómo esa terminología de mano fuerte se usa en otro pasaje. Se usa en muchos pasajes. Pero vamos solamente a una. Ezequiel, capítulo número 20. Jeremías, y luego viene Lamentaciones, luego viene Ezequiel, capítulo número 20. Dice la palabra de Dios así. Verso 33, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. ¿Cuál es el contexto? El pueblo se había rebelado. El pueblo había caído en pecado. El pueblo que Dios amaba tanto, que los sacó de Egipto, que Dios les había dado reyes buenos, el pueblo cada vez se corrompía más. Y al final hubo juicio, ¿no? Se fueron los del reino del norte, los del reino del sur a Babilonia. Y ahora tienes a Ezequiel, este sacerdote que está profetizando porque está en el exilio. Y aquí están esas palabras. A un pueblo de Dios rebelde, usando esa misma terminología que usó para Faraón. Amado hermano, cuando hablamos de esa autoridad de Dios, oh pastor, qué lindo, la autoridad de Dios sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre todas estas huestes de maldad, ¿no? Incluyendo los presidentes, alcaldes de cada nación. Gloria a Dios que Él tiene autoridad. Él los juzgará y decimos amén. Pero también Él juzgará a todos aquellos que son de su pueblo, que no están en obediencia. En este caso es su pueblo, con mano fuerte, con enojo. Y es ahí donde hablamos de la autoridad de Dios para disciplinar, que nos disciplina y nos azota.
Como te dije, hermano, tenemos que realizar un trabajo de examinación. Cuando las cosas malas suceden, algunas veces son pruebas simplemente, pero en algunas ocasiones hay disciplina del Señor. Y tenemos que nosotros analizar, no juzguemos ligeramente. Recuerden el caso del ciego de nacimiento, ¿no? En ese caso del ciego de nacimiento, ¿cómo fue? ¿Pecó él o sus padres? ¿Qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres, sino que es ciego para la gloria de Dios. Pero hubo otro caso, donde Jesús realizaba la sanidad y le decía, vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. Tu trabajo es analizarte. Yo sé que lo primero que vas a decir es, quieres analizar al resto. A tal leído mal, seguramente está en algún pecado. Mi llamado es a que tú te analices. Todavía recuerdo cuando hablaba con mis hijos y les explicaba esto una vez más, ¿no? Niños, ¿ustedes quieren que yo cumpla mis palabras? Claro que sí, tienes que hablar la verdad. Si yo les digo, les voy a comprar una pizza esta noche, ¿quieren que cumpla? Debes cumplir, papi. Ok. Y si yo digo que les voy a castigar, ¿debo cumplir? Papi. Cumple. Cumple. Las palabras que has dicho que son buenas, cúmplelas. Las palabras de juicio que has dicho, tienes que cumplirlas. Y amado hermano, esta autoridad que estamos viendo del Mesías es para castigo, para juicio de los perversos, pero también para disciplina de sus santos. Así que hermanos, ¿saben qué es lo bueno? Que la mano de Dios que disciplina, también restaura. Que la mano de Dios que disciplina no te consume. A los enemigos los consume, a nosotros no. Es una disciplina con amor. Pero tenemos que andar en obediencia. Amén. Bien. ¿Qué más hizo el Mesías? Si nosotros vemos el verso 16, vamos a ver varios pasajes acá, varios versículos de este pasaje. Quiero que vean esa autoridad, pero también veamos un poco de esta empatía que tiene nuestro Señor. En el verso 16, ni bien Jesús llega, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿de qué están peleando? ¿No? ¿Cuál es la discusión aquí? ¿Sabes por qué se habla de bastante empatía? Porque el Señor, que es nuestro pastor con toda autoridad, pero Él nos cuida con mucha ternura. Por lo menos hay 3 pasajes, ¿no? Podemos citar Mateo, Marcos y Lucas, donde las autoridades judías empiezan a cuestionar a los discípulos. Uno va y le dice, ¿y por qué ustedes en el día de sábado están resfregando para poder comer? No deberían hacer nada. Y Jesús llega a poner orden. La tradición dice que tenemos que lavarnos y Jesús llega, ¿qué están disputando? Y les pone las cosas en su lugar. Luego viene otra ocasión, ¿no? Hablando ya no solamente de el lavarse, no solamente del día de reposo, están disputando con los discípulos, ¿por qué ustedes comen y beben con los pecadores? ¿Por qué? Y Jesús llega una vez más ahí a poner orden. Es como, hoy hablaba con uno de los hermanos, con nuestro hermano Jairo, con la bebita que tienen, con el Aine, le decía, el momento que un bebé empieza a caminar es el momento en el cual los papás se empiezan a preocupar, ¿no? Porque empieza a caminar y ya puede estar en la esquina de la avenida, así que hay que estar siempre atentos, ¿verdad? Y un papá está ahí atento, mirando el pasto, las gradas. Y Jesús está, ¿qué disputáis con ellos? Siempre cuidando y velando, con un ojo puesto ahí. ¿Qué está pasando? Esta empatía, hermanos, que lleva a desafiar y convierte a las mamás en fieras de protección, es esa empatía amorosa y feroz que nosotros debemos imitar del Mesías. ¿Por qué él está preocupado? ¿Qué disputan con ellos? Y viene a poner las cosas en orden. Y no es la única vez, ya te dije, Mateo, Marcos, Lucas. Diferentes episodios, diferentes lugares, él está atento. ¿Cómo estás tú en eso? ¿Cómo estamos nosotros en esa empatía? Velando por nuestros hermanos, unos a otros, por los recién convertidos. ¿Qué pasa cuando un recién convertido te dice, mira, tengo un vecino que es testigo de Jehová y me está empezando a hablar? ¿Qué haces?
Déjame preguntarte, si ves un niño en la calle de nuestra iglesia que está cruzando la avenida y está a punto de que un auto pueda hacer algún accidente, ¿qué haces? Voy a ir a llamar al pastor. ¿Eso haces? ¿No? Voy y lo rescato y después llamo a sus papás. Cuando hay esos peligros, hermano, mi llamado amoroso es a que tú y yo nos capacitemos. Tenemos que ser capaces de poder defender esas ovejas. Llamarle al pastor está bien, yo estoy aquí para servir, pero todos nosotros debemos ser capaces de cuidarnos entre nosotros, de tener esta empatía, de poder ser como Jesús y defender. Recuerdo que en los primeros años, cuando estaba viniendo a la iglesia, no te vas a imaginar lo que hizo el pastor de la iglesia, que el Señor lo guarde en su presencia. ¿Sabes qué le dije? Pastor Miguel, le comento que tengo un amigo testigo de Jehová que me ha dicho otra cosa diferente a la que enseñan a la iglesia. ¿Sabes qué me dijo? Tráelo, me dijo. Sí, ¿puedo traerlo? ¿Va a hablar con él? Claro, tráelo. Y lo traje. Y se sentó con él a hablar. Y ahí vi a mi pastor como fiera haciendo y ahuyentando a ese hombre con la Biblia. Eso marcó bastante en mí. Esta es la verdad con la Biblia. Y como una fiera lo hizo. Y así hay muchos casos de personas que llegan a los pies de Cristo y se aferran a Cristo porque hay esa empatía tierna y feroz que defiende la verdad. ¿Qué disputáis con ellos? Y se pone Jesús a poner las cosas en su lugar. Amados hermanos, que el Señor nos guíe. Tenemos que crecer y ser como Cristo. ¿Qué disputáis con ellos? Y ahora, ¿quién es el que le habla? No es ningún escriba. Callaron los escribas. ¿Quién empieza a hablar? Es el Padre. Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, la respuesta, quiero que vean el verso 19. Respondiendo, él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Hermanos, el hablar de esa empatía, ternura y ferocidad no significa ser cómplice de la incredulidad. Si tú ves algo malo, tienes que hablarlo, y Jesús habla eso. Dice, aquí hay incredulidad. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, estas palabras pueden parecer poco empáticas, ¿no? ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? ¿Hasta cuándo te he de soportar? Bueno, aparte de esposo y esposa, en las discusiones amorosas que se tienen, ¿te imaginas que un pastor te diga: oye, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Pastor, me sentiría herido, dolido y ofendido. Hay una gran diferencia. Jesús es el celestial, el Dios encarnado. Todo el tiempo desde que nació aquí era una tortura. Él debería estar en gloria y en honra, y está entre pecadores viendo todo esto. Y lo que está mostrando es eso una vez más. Él está descendiendo de lo que es el monte de la transfiguración, ¿no? Lo ven en gloria. Y ahora está tanta incredulidad, los padres con incredulidad, los escribas, las mayores autoridades, los que se saben el griego, el hebreo y el arameo de memoria, en incredulidad. Sus 9 apóstoles que están con él en incredulidad. ¿Hasta cuándo se he de soportar? Hay un sufrir. ¿Sabes por qué se ve la empatía? Porque a pesar de ese sufrir, tráemelo. Es como si yo dijera: pero tengo que seguir sirviendo. Es duro, es difícil, es terrible. Pero ese sufrir no le paraliza de ministrar. ¿Qué es lo que normalmente sucede con nosotros? Estoy sufriendo, pastor, una llamada, le cuento que estoy pasando estas dificultades, voy a suspender mi ministerio. En algunas ocasiones tal vez por problemas, hay una comprensión. Pero ese ministrar no se debe detener. Creo que nosotros sabemos muy bien eso. Quisiera darte ejemplos, ¿no?
El hermano que se vino de viaje hasta Bolivia y terminó en el hospital. ¿Y qué hacía en el hospital? Predicaba el evangelio en el hospital. Y luego llegaba pastor y creyeron la enfermera y el doctor. Ese es un hombre que está predicando y ministrando y la enfermedad no lo detuvo. Está en el hospital predicando a los que están en el hospital. ¿Qué está haciendo Cristo? En medio de esta generación pecadora dice, tráemelo. Ahora, nosotros sabemos que Jesús tiene toda autoridad. Amén. Jesús podría haber venido, como pasó en otras ocasiones, traigan a ese muchacho, lo toca, lo sana, listo, pueden irse. O como algunos decían, ¿no? Si pasara solamente la sombra de él, hablando de los apóstoles, será sano. Pero ahora tienes a Jesús, obviamente tiene más autoridad, pero se pone a hablar. No era una máquina de sanidad, era un pastor haciendo sanidad. Por eso ahora viene un diálogo que ahí se ve mucha empatía. Dice así la palabra de Dios. Jesús preguntó al Padre, y esta es la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Sabes dónde te preguntan eso? Cuando vas al doctor. Doctor, tengo esto y me duele aquí. ¿Y desde hace cuánto tiempo? ¿No? Ok. ¿Por qué pregunta esto ahora Cristo? ¿Será que esto lo va a hacer más difícil, hermanos? ¿Puede ser esto desde que nació o desde hace un mes? Jesús puede sanarlo. ¿Por qué pregunta? Quiere dialogar con el Padre. Y al final logra eso, que el Padre abra su corazón. Es en ese diálogo, es más que solamente sanar. Es esa administración, es ese crecer juntos. Mira lo que sucede, lo que le responde es, y él dijo desde niño, y empieza a expresarse, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, presta atención ahí, ¿no? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Te das cuenta el diálogo? Si puedes hacer algo, y Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Te das cuenta el diálogo? Y ahora mira lo que sigue. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, inmediatamente, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¡Creo! Ayuda a mi incredulidad. Que alguien me explique eso. ¡Creo! Ayúdame en mi incredulidad. Pero creo. ¿Te das cuenta? Eso es abrir el corazón. Amado hermano, el confiar en Dios no significa que estás amordazado cuando le hablas a Él. Puedes expresar tus dudas, tus temores, tu dolor. Y tengo que apelar una vez más al libro de Éxodo. Nosotros vemos a Moisés como ese gran héroe, ¿no? Que levantó la vara, se partieron las aguas. Hermanos, lean una vez más. Cuando estuvo delante de Faraón y esa vara se convirtió en una culebra, ¿de quién era la vara? Estoy esperando que me respondan. Moisés. De Aarón. Moisés le dijo a Aarón que levante la vara. Y Aarón levantó la vara y se convirtió en culebra. Y luego viene la segunda maravilla. El río que se convierte en sangre y las aguas de Egipto. ¿De quién era la vara? El pastor no se está de Aarón, pastor. De Aarón. Y luego vienen las ranas. Y así los 5 primeros juicios. Era Aarón. ¿Por qué? Porque Moisés creía y todavía era débil en su creer. Por eso le decía, Señor, envía por medio de otro, por favor. Pero fue. Y cuando estaba ahí y habló a Faraón y dio más carga a los del pueblo, Señor, ¿por qué castigas así? El pueblo está más atribulado, no le has librado. Ve y di a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Sabes qué dice Moisés? Señor, pero tu pueblo no me ha escuchado. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Ni el pueblo creyó.
O sea, si el pueblo tuyo no me cree, ¿cómo me va a creer Faraón? ¿Te das cuenta las dudas que le presenta? Pero Moisés va y hace. Y desde el milagro, desde la maravilla o desde el juicio número 6, ahí ves a Moisés creciendo, liderando, levantando la mano, levantando la vara y empezando a hacer esas maravillas, porque va creciendo en su fe. Y sigues viendo la empatía de Dios desde el libro de Éxodo. El mismo Dios que hablaba de Faraón como si fuera un niño malcriado, le concede, le cede, es misericordioso y paciente en este varón que está creciendo en su fe. Señor, no soy de fácil palabra, envía por medio de otro. Envía por medio de mi hermano, él habla mejor. Y Dios, ¿quién dio boca al hombre? Yo quiero enviarte a ti. Pero al final le dice, está bien, mira, tú hablarás a Aarón y él será como tu profeta. Tú le vas a decir a Aarón lo que Aarón tiene que decir. Yo te voy a decir a ti, tú le dices a Aarón y Aarón le dice a Faraón. Por un tiempo. Porque está creciendo. Volvamos al libro de Marcos. Y estamos en este precioso pasaje que dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, ¿no? Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo y ayuda a mi incredulidad. Abre su corazón. Toda esta conversación, hermano, en medio del ministerio, es para que podamos ver toda esta interacción. Este hombre abriendo su corazón. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos actividades, ¿no? Tal vez ustedes no se enteran, pero tenemos las mesas de comunión, un grupo a cargo de evangelismo para guiarnos, otro de discipulado, eventos especiales, el armar la iglesia, la liturgia. Todas esas áreas son buenas, pero ¿saben qué, no? El pastor está velando no tanto porque se cumplan solamente, sino que crezcamos en compañerismo mientras hacemos esas cosas. No queremos robots que vengan y vamos a poner la cámara, la liturgia, imprimir. Hermanos, disfrutemos, compartamos, ministremos. Pastor, hemos discutido el ministerio. Amén. Es parte de lo que tiene que venir. Ya me imagino, está viniendo Pedro, Jacobo y Juan con Jesús del monte de la transfiguración y ahí están los 9 que no han podido. Casi puedo imaginarme a estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, no han podido. Es que si hubiéramos estado nosotros, tal vez hubiéramos todo ese orgullo, soberbia, que luego fue derrumbado y andaban muriendo por Cristo, amándose. Pero era parte de lo que soportaba el Mesías mientras los edificaba. Hermanos, toda esa empatía, esa pregunta, ¿qué disputan con ellos? El hablar con el Padre, ¿hace cuánto tiempo? Sigues viendo un pastor muy tierno, muy amoroso, ministrando, trabajando y realizando una obra maravillosa, hermanos. El deseo de Cristo, hermanos, es a un futuro que nosotros también podamos imitar todo eso. ¿Recuerdas cuando estaba con Pedro que le dijo? Pastorea mis ovejas, ¿no? Apacienta mis corderos. Todo eso, hermanos, es un trabajo que todos debemos realizar. En cierto aspecto, mencionamos tu pastorado en tu hogar. Eres pastor de tu casa. Sacerdote en tu casa. Y es algo que tenemos que hacerlo todos nosotros, amados hermanos, con esta autoridad y con esta empatía tierna. No están en contradicción esa poderosa autoridad con esa empatía, pero es algo que tenemos que ir avanzando. Y al final, ¿cómo termina todo esto? No, termina con una instrucción muy curiosa. Verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? La gran pregunta, ¿por qué no? ¿Y por qué tú sí? ¿Será porque tú eres Dios solamente?
Él les dijo este género: con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Alguien tiene alguna Biblia de las Américas por si acaso? Es una de que les recomendamos también, aparte de la Reina Valera 60. ¿Alguien tiene por si acaso alguna LBLA? ¿O sí? ¿Puede, querido hermano, leer bien fuerte el verso 29 que dice en la de las Américas? Adelante, hermano. Marcos 9:29. Es una ley y te hace con nada fuerza, sino oración. ¿Y el ayuno? En los manuscritos hay una pequeña variante. En algunos dice oración ayuno y en otros solo oración. Pero quiero que te des cuenta, hermanos, hay una base muy importante en la oración. Un problema fuera de lo común. Recuerda que los discípulos ya fueron encomendados, ya sea los 70 o ya sea los 12, habían realizado este tema de sacar demonios. Ya lo habían hecho muchas veces. Pero este caso era un caso muy, muy complejo. Epilepsia, espíritu inmundo, sordo, mudo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué se requiere? Oración. Y a veces nosotros buscamos eso, ¿no? Pastor, mi caso está grave, tengo ¿Qué más? ¿Estás orando? Estamos orando. Estás cayendo de rodillas y entregando tu corazón y tus lágrimas a Dios. Esas lágrimas que se mencionan tantas veces en el libro de los Salmos no están ahí simplemente para hacer rima o para llenar hojas. ¿Derramas realmente tu corazón a Dios en oración? Tal vez el caso tuyo no sea de un espíritu inmundo. Tal vez sea un hijo, una hija, hijos, nietos. ¿Cómo estamos en la oración? Cuentas con nosotros para orar. Dinos, podemos orar por ti. Es importante que podamos orar unos por otros. Pero debes creer. Querido hermano, déjame decirte que así como es importante la oración, ¿sabes quién pedía oración? Déjame decirte a alguien que pedía oración y no es un buen ejemplo. Y vuelvo a Faraón. ¿Sabes qué decía Faraón? No era una frase común. Venía un juicio y decía: está bien, los dejaré ir. Oren por mí a Jehová. Y Moisés oraba por él a Jehová. Quitaba la plaga y volvía a caer en pecado. Y volvía en su dureza de corazón. Amado hermano, claro que debes orar. Claro que queremos orar por ti. Estás viviendo en obediencia. Estás genuinamente en integridad, porque si hay una doble vida, mi oración a Dios por ti va a ser para que venga castigo y disciplina. Mi oración por ti, con mucho amor, Señor, obra, santifícalo, que sea más a tu semejanza. Mi oración es que te santifique. Obviamente, la preferencia del pastor siempre es que lo hagas en amor, genuinamente, de corazón, lo antes posible. Pero mientras más endurezcas tu corazón serás como Faraón, que cada vez que decía no, cada vez se hacía más duro. Cada vez que tú postergas tu obediencia, no sigues igual. Estás más duro y más duro. Y oremos para que Dios pueda obrar primariamente en nuestros corazones, para que así podamos seguir este ejemplo del Mesías ministrando con toda autoridad y toda empatía. Porque ese es el ministerio que nos queda, hermanos, para poder predicar el Evangelio y hacer discípulos con toda autoridad, pero también con toda empatía. ¿Quién es el que habla? Bueno, pues el que tenía esa mano fuerte y mano extendida, que es Jesús, el Mesías. Y esa mano extendida luego fue clavada en una cruz. Y aquel que tuvo empatía, ¿no? Que estaba en el monte de la transfiguración y se le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Descendió del monte y vio a un padre con su único hijo endemoniado y tuvo compasión de él.
Pero nadie tuvo compasión de él cuando estuvo en la cruz. Y lo hizo por amor de sus ovejas. De tal manera que ahora tu obediencia no es por terror. Voy a obedecer si no Él me disciplina. Jamás. Sino voy a obedecer porque Él me ama. Él es mi Señor, el que tiene la mano fuerte que fue horadada. Y lo haces por amor. Vivamos en obediencia, hermanos. Amén. Pongámonos en pie. Oremos, que el Señor bendiga su palabra.